Art the Clown es la figura central de la franquicia Terrifier y apareció por primera vez en la antología All Hallows Eve antes de tener sus propias películas. Art es un asesino completamente silencioso, parecido a un mimo, con cierto sentido del humor. Viste un traje de payaso blanco y negro con una sonrisa siniestra pintada permanentemente en el rostro. Se comunica únicamente mediante expresiones faciales exageradas y lenguaje corporal, sin pronunciar jamás una palabra. Lo que lo hace especialmente inquietante es la combinación de sus payasadas con una violencia profundamente brutal, tratando a menudo el asesinato como una broma. Art disfruta causar tanto sufrimiento psicológico como físico. Sus métodos no son simplemente ejecuciones, sino actos prolongados y retorcidos de mutilación, a menudo usando armas caseras u objetos cotidianos. El ejemplo más infame proviene de la primera película, donde corta a una víctima por la mitad mientras está colgada boca abajo. Se ríe, imita y juega con sus presas, regodeándose en su dolor como un niño jugando con un juguete roto. Y lo más perturbador es que, cuando resulta herido o aparentemente muerto, de alguna manera regresa, ya que hay elementos sobrenaturales involucrados, aunque su naturaleza exacta aún es un poco vaga. La popularidad de Art explotó con el estreno de Terrifier 2 y 3, donde su violencia se vuelve aún más extrema. Rápidamente se ganó un lugar junto a las leyendas del terror, no solo por su cantidad de víctimas, sino por su impacto. Factor de shock e imprevisibilidad. Terrifier 2, hecha con un presupuesto un poco mayor, se convirtió en un éxito sorpresa en taquilla, ganando más de $15 millones a nivel mundial, y la tercera llegó a recaudar $90 millones, con audiencias incluso desmayándose o vomitando en los cines, un hecho que los realizadores promocionaron con orgullo. Cletus Kasady es uno de los asesinos seriales más aterradores y desquiciados de Marvel, mejor conocido como el huésped del simbionte Carnage. Incluso antes de unirse con el organismo alienígena, Cletus ya era un asesino despiadado. Criado en un hogar abusivo, desarrolló una psicopatía profunda desde joven, matando a su abuela al empujarla por las escaleras y torturando animales por diversión. Para cuando era adolescente, ya había cometido varios asesinatos y terminó en prisión. Allí compartió celda con Eddie Brock, el huésped del simbionte Venom. Cuando el simbionte de Brock se reprodujo, su descendiente se unió con Cletus, transformándolo en Carnage. Como Carnage, Kasady se convierte en una masacre andante. Abraza por completo la naturaleza violenta del simbionte. No mata por venganza o necesidad, mata porque le da placer. El simbionte mejora su fuerza, agilidad y resistencia, y le permite formar armas mortales con su propio cuerpo, lo que lo hace casi imparable. Ha protagonizado masacres que arrasaron edificios enteros, pueblos y hasta intentos de asesinato a escala global, como durante los eventos Maximum Carnage y Absolute Carnage. Lo que hace a Carnage aún más aterrador que la mayoría de los villanos es su completa falta de empatía o propósito. No busca dinero, poder o control, solo destrucción por el simple hecho de destruir. Ha enfrentado incluso a otros simbiontes como Venom y Toxin, y en ocasiones ha sido considerado el simbionte más peligroso del universo Marvel. Su ideología es el caos puro, viéndose a sí mismo como un agente de la selección natural, donde los fuertes sobreviven y los débiles son sacrificados. Freddy Krueger es el villano icónico de la franquicia A Nightmare on Elm Street y una de las figuras más reconocibles en la historia del terror. Antes de convertirse en una entidad sobrenatural, Freddy era conocido como el asesino de Springwood, un asesino en serie que mató a numerosos niños. Tras ser arrestado pero liberado por un tecnicismo legal, un grupo de padres vengativos lo quemó vivo en su caldera en busca de justicia, pero Freddy no murió. En cambio, resucitó como un demonio de los sueños, capaz de entrar en los sueños de niños y adolescentes y matarlos mientras duermen. Y cuando las víctimas mueren en el mundo de los sueños, mueren en la vida real. Freddy es hablador, sádico y teatral. Se burla de sus víctimas con bromas crueles, manipula sus sueños para explotar sus miedos y a menudo crea escenas de muerte elaboradas y surrealistas. Su reino onírico le da un control casi divino. Puede aparecer como cualquier cosa, usar física imposible o incluso atrapar a sus víctimas en pesadillas interminables. Y no solo mata, también rompe mentalmente a sus víctimas antes de dar el golpe final, haciendo que cada encuentro con él sea tan psicológicamente aterrador como letal. A lo largo de la franquicia, Freddy acumula docenas de muertes en pantalla, pero el número implícito es mucho mayor, especialmente considerando los niños que asesinó mientras estaba vivo. A pesar de ser asesinado múltiples veces, Freddy siempre encuentra la manera de regresar. Chucky, también conocido como Charles Lee Ray, comenzó como un notorio
asesino en serie conocido como el estrangulador de Lakeshore. Tras ser herido de muerte en una persecución policial, Charles usó un ritual vudú para transferir su alma a un muñeco Good Guy, iniciando así su legado como Chucky. Desde ese momento se convierte en uno de los asesinos más reconocibles del cine de terror. Pequeño pero mortal, manipulador y extremadamente agresivo. Lo que hace a Chucky especialmente aterrador es el contraste entre su apariencia inocente de juguete y su comportamiento violento, grosero y asesino. A pesar de estar atrapado en un cuerpo de plástico, Chucky es increíblemente peligroso. Usa el sigilo, la manipulación y la fuerza bruta para asesinar a sus víctimas, a menudo con cuchillos de cocina, objetos contundentes o cualquier cosa que pueda agarrar con sus pequeñas manos. Es astuto y persistente, llegando a extremos para poseer un cuerpo humano de nuevo, usualmente apuntando a niños o personas cercanas a ellos. El reinado de terror de Chucky abarca docenas de muertes en múltiples películas y series de televisión, incluyendo Child's Play, sus secuelas y la más reciente serie Chucky. Ha sido quemado, derretido, disparado, explotado, desmembrado y aún así siempre regresa. Como mencioné, su nombre completo es Charles Lee Ray. Una combinación inspirada en asesinos reales, Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray. Ghostface no es una sola persona, es una identidad asesina adoptada por diferentes personajes a lo largo de la franquicia Scream. Apareció por primera vez en Scream de Wes Craven en 1996. Los asesinos originales fueron Billy Loomis y Stu Macher, estudiantes de secundaria que usaron el disfraz y un cambiador de voz para orquestar una serie de asesinatos. Cualquiera puede usar la máscara, lo que convierte la identidad del asesino en un misterio en cada película. Este concepto revitalizó el género slasher en los años 90 al mezclar comentarios sobre los tropos del horror con asesinatos realmente tensos y sangrientos. Cada iteración de Ghostface tiene un motivo diferente, pero todos comparten las mismas tendencias violentas: acechar a las víctimas por teléfono, usar el miedo y la manipulación para quebrarlas y luego atacarlas con un cuchillo de caza característico, y a veces una escopeta. Ghostface suele ser torpe y más humano que asesinos sobrenaturales como Freddy o Michael Myers. Puede ser derribado, herido o sorprendido, pero eso lo hace más realista y cercano. Ghostface actúa motivado por todo, desde la venganza y la fama hasta el legado o la pura locura. Ya sea un novio celoso, un familiar olvidado o un fan hambriento de fama, lo constante es la túnica negra, la máscara y el inevitable rastro de cadáveres que deja. La máscara de Ghostface era originalmente una máscara de Halloween barata llamada El Fantasma de Ojos de Cacahuate, descubierta por un productor mientras buscaba locaciones. Fue licenciada y se volvió instantáneamente icónica. El personaje hace frecuentes referencias a otras películas de terror, ya que él mismo es fan del género, citando clásicos como Halloween, Friday the 13th y Psycho antes de atacar a sus víctimas. Kevin es un asesino serial caníbal y silencioso en el universo de Sin City de Frank Miller. Vive en la granja de Old Town y se alimenta principalmente de prostitutas. Sus asesinatos son rápidos, metódicos y rituales. Mata mujeres, las desmiembra y luego se come su carne, preservando sus cabezas como trofeos. Se mueve como un fantasma y mata con eficiencia mortal, a menudo sin hacer un solo sonido. A pesar de su apariencia frágil, Kevin es un gran luchador, capaz de derrotar incluso al hombre más fuerte de Sin City. Lo demuestra cuando se enfrenta cara a cara con Marv, uno de los personajes más brutales de la serie, y resiste sorprendentemente mucho tiempo. Su estilo de pelea es inquietante, rápido, silencioso y casi sobrenatural. También mantiene una relación retorcida con el Cardenal Rourke, quien protege a Kevin debido a su creencia de que está cumpliendo una misión divina. Esta alianza le permite operar con libertad, matando a decenas de mujeres antes de ser detenido. Su apariencia juvenil y su comportamiento mudo hacen que sea fácil subestimarlo, lo que solo aumenta su impacto aterrador. No necesita un motivo ni palabras. Sus acciones son pura violencia calculada. No siente culpa ni vacilación. Incluso cuando lo capturan, no suplica, no habla ni muestra miedo, lo que lo hace parecer más una fuerza de la naturaleza que un hombre. Kevin aparece en The Hard Goodbye, la primera historia importante de Sin City, y fue interpretado por Elijah Wood en la adaptación cinematográfica de 2005. El actor realizó muchos de los movimientos silenciosos de Kevin él mismo, recordado por su inquietante quietud, sus gafas icónicas y la grotesca exhibición de cabezas cercenadas en su guarida. Leatherface es el asesino con motosierra en el corazón de la franquicia The Texas Chainsaw Massacre. Es un hombre corpulento y mentalmente perturbado que usa máscaras hechas de piel humana. De ahí su nombre. No habla y a menudo se comporta como un niño bajo las órdenes de su retorcida familia caníbal. Pero cuando se descontrola, se convierte en una fuerza de violencia implacable, asesinando a sus víctimas con una fuerza bruta. Sus métodos son rápidos, caóticos y brutales, usando ganchos para carne, mazos o herramientas industriales de manera grotesca.
No mata por sadismo o venganza, sino por obediencia o miedo, actuando bajo las órdenes de su familia o reaccionando ante intrusos en su decadente hogar tesano. Esta dinámica familiar retorcida lo vuelve más trágico que la mayoría de los slashers, siendo un producto del aislamiento, el abuso y la locura, convertido en carnicero de inocentes. A lo largo de los años, su historia ha sido reimaginada en reinicios, secuelas y precuelas, pero en el fondo sigue siendo un asesino brutal e inhumano, cuya silencio resulta más aterrador que las palabras. Persigue a intrusos en el Texas rural, convertido en un paisaje pesadillesco de ganchos para carne y muebles de hueso. Leatherface se inspiró en parte en el asesino real Ed Gein, cuyos crímenes también inspiraron a Norman Bates y Buffalo Bill. El personaje fue interpretado por primera vez por Gunnar Hansen, quien estudió a niños con discapacidades mentales para capturar los gestos del personaje. La motosierra se convirtió en su arma icónica por razones de presupuesto, y con el tiempo, Leatherface se ha convertido en un miembro clave del Monte Rushmore de los slashers del horror, junto a Freddy, Jason y Michael Myers. Frank Zito es el protagonista y asesino de la película Maniac de 1980, un slasher psicológico que se adentra en la mente de un asesino serial en lugar de centrarse solo en sus crímenes. Frank es un hombre mentalmente enfermo que vive solo en Nueva York, atormentado por un pasado traumático, especialmente el abuso por parte de su madre, quien trabajaba como trabajadora sexual y lo sometió a tormento emocional y posiblemente físico. Este trauma alimenta sus impulsos homicidas, especialmente hacia las mujeres, a quienes culpa de su sufrimiento emocional. Frank acecha y asesina mujeres con una frialdad escalofriante. Luego esculpe a sus víctimas y clava su cabello en maniquíes que guarda en su apartamento, tratándolos como compañeros retorcidos. A menudo entra en un estado similar a un trance antes de atacar, consumido por alucinaciones y voces de su pasado. Sus armas preferidas son cuchillos y escopetas, y los asesinatos suelen ser repentinos y chocantes, con víctimas asesinadas a corta distancia. A medida que avanza la película, el estado mental de Frank se deteriora rápidamente. Su conexión con la realidad se debilita, llevándolo a un comportamiento cada vez más errático y paranoico. Su descenso final está marcado por alucinaciones en las que los maniquíes y las víctimas se vuelven contra él. A diferencia de muchos slashers, Frank no es una figura enmascarada de misterio. Es completamente visible, vulnerable y humano, lo que hace que sus crímenes se sientan aún más reales e incómodos. Su personaje no depende de sustos repentinos, ni de elementos sobrenaturales, sino de puro horror psicológico, basado en una representación aterradoramente realista de la enfermedad mental y la soledad. La película se volvió notoria por su violencia cruda y su tono perturbador, especialmente una escena con una escopeta con efectos innovadores de Tom Savini. La película fue fuertemente censurada e incluso prohibida en varios países debido a su brutalidad. En 2012 se lanzó un remake que ofrecía una perspectiva moderna en primera persona que hacía que los asesinatos se sintieran aún más íntimos e inquietantes. A pesar de su naturaleza controvertida, Maniac ha ganado estatus de culto como uno de los retratos más sinceros de un asesino serial en la historia del cine de terror.